Volvemos a empezar desde Yo por creo acá. que ese es de Ok, por ahí. empezamos desde por acá. Listo. Esperen, pues yo. Desde donde estaba hablando que teta es un ángulo desde el eje X Ya hacia... está grabando Jesse. Pues, pero otra vez, aquí. O sea, entonces esto, las coordenadas cartesianas, ya sabemos que nos movemos X en el eje X y Y en el eje Y, ¿cierto? La cosa es que cuando nosotros pasamos a las coordenadas polares, pues nosotros ya no vamos a escribir el punto como un punto XY, donde estoy subiendo Y y estoy moviéndome X hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que lo vamos a considerar es con un ángulo que va desde donde uno empieza los ángulos, a medir los ángulos, hasta donde está esa recta R. Acá, pues eso se convierte en calcular en ese triángulo que está pintado de amarillo, se convierte en calcular la hipotenusa. Y la hipotenusa, si ustedes lo ven, es R, la hipotenusa es R, y la hipotenusa no va a ser otra cosa que tener a r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si uno quiere calcular a r, pues lo único que tendría que hacer es calcular a r como la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ese sería el valorcito para r. ¿Listo? Ahí tendríamos a r. Y el ángulo, pues miren que otra vez un triángulo rectángulo. Y como es un triángulo rectángulo, miren que yo los valores que tengo son x y y. Como los valores que tengo son x y y tengo un triángulo rectángulo donde este es el ángulo, recuerden que hay una función que me relaciona a x y a y es la función tangente, que me relaciona al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que no es otra cosa que tener a y sobre x. ¿Listo? O sea que la tangente del ángulo va a ser y sobre x. Y entonces teta va a ser igual a tangente inverso de y sobre x. O sea que si yo quiero encontrar el valor del ángulo va a ser esto. O sea que yo podría escribir a, a ese punto en términos de esos dos valores. La cosa es que nosotros vamos a llegar por allá a una funcióncita. Vamos a llamar por allá una función que va a ser una función de teta, ¿cierto? En términos del ángulo, imagínense. Y esa función va a ser r, o sea que la variable dependiente va a ser r y la variable independiente va a ser teta. Y entonces nosotros vamos a encontrar por allá una función que va a depender de ese teta. Y cuando dependa de ese teta, pues nosotros vamos a encontrar una simplificación a lo que le estaba mencionando ahorita. Listo, entonces la cosa es que quiero que entendamos un poquitico cómo es que funciona esto de, de cómo ubicar puntos allá. Entonces, miren, la cosa es la siguiente. Todo depende del ángulo y de la distancia de R. Entonces, miren, nosotros, por ejemplo, tenemos estos dos puntos acá. Listo. Nosotros tenemos estos dos puntos acá. El punto 2 pi tercios y menos 2 pi tercios. Listo. La cosa es que lo que uno tiene que ubicar primero es el ángulo. Entonces, yo vengo y es como tomar al eje X y moverlo pi tercios. O sea, que yo voy a mover es todo el eje. Yo estoy moviendo todo el eje. ¿Lo estoy moviendo cuánto? Pues lo que me dice ahí, pi tercios. Listo. Y después de que lo ubique ahí, después de que yo mueva el eje pi tercios, lo que voy a hacer es, dependiendo de lo que me diga cuánto vale R, yo me voy a mover. Esto ya tiene sus coordenadas. Esto aquí valía 1, esto valía 2, por acá 3, por acá 4, eso sigue por allá. Por acá menos 1, por acá menos 2, por acá menos 3. Si yo fuera a ubicar en el plano cartesiano el punto menos 3,0, pues uno lo que haría sería moverse 1, 2, 3. Y entonces por acá estaría el menos 3,0, listo. Pero no, yo no necesito eso, yo no necesito nada que tenga que ver con el eje X. Yo lo único que necesito es ubicar, al mover el eje X pi tercios, y entonces cuando lo muevo, pues lo que me queda es esta recta, una recta nueva, como una recta desde menos infinito hasta infinito, pero ahí. Listo. Y después, pues, si esto mide 2, pues me muevo 2, 1, 2. Listo.
pero ¿qué pasaría donde me diera -2? Pues que donde me diera -2, yo no me voy a mover hacia arriba, sino que me voy a mover ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿cierto? Entonces me voy a mover acá, -2, mírenlo ahí. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen el punto, ubique el punto 4, voy a poner un ángulo que más o menos conozcamos. 5 pi sextos, por decir. 5 pi sextos, recuerden que pi es como si representara un 180 grados. Listo. Y entonces 180 por 5, 180 por 5 me da 900 y 900 dividido 6 me da 150. El ángulo 150 es como si me moviera desde acá, pam, 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 pam. Acá va a ser 150 grados. Listo. Entonces yo lo que estoy moviendo es todo el eje, lo estoy moviendo 150 grados. O sea que aquí me va a quedar, uy, esperen, acá en ese ángulo. Pero pues, cógelo pues. Esperen que esto funcione. Ok. Uno lo que quiere es moverse. Esos 150 grados ya me moví. Ave María. Ya ven. Pero esto que tiene, pues, le cogió la chiripiorca a esto. Entonces, me muevo esos 150 grados y es como si trasladara el eje, ¿cierto? Y en el eje, cuando ya lo moví, miren que yo moví esta partecita que es la positiva, la moví para acá. Miren dónde está lo positivo ya ahora. Es acá es donde está lo positivo. Listo, pues lo moví 5 pi sextos, ya lo moví. Ahora me muevo 4 hacia el eje positivo. 1, 2, 3, 4. Por acá estaría el punto 4.5 pi sextos. Ese sería. Si a mí me pusieran ahí a ubicar el punto -5,5 pi sextos, entonces es ubicar ese mismo eje, pero ya no me va a mover hacia arriba, sino que me va a mover ¿hacia dónde? Hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces por acá estaría el punto -5,5 pi sextos. ¿Me entienden eso? ¿O hay una cosa ahí que no entienden? Háblenme pues porque los necesito pues ahí como entendiendo la cosa. Si no, pues entonces seguimos. ¿Estaban o no estaban? Hello. Digan hola tan siquiera para yo saber si me están escuchando. Sí, Bueno, pues es que no dicen nada. ¿Dónde están pues? ¿Están viendo qué? ¿Las noticias o qué? Nadie dice nada. Ok, listo. Entonces, así se ubican los puntos ahí. Entonces, que se ubiquen los puntos ahí. Bueno, aquí van a explicar todo lo que les estaba explicando allá arriba. Listo. Pero entonces, bueno, listo. Entonces, a mí me dan algo. Ahora, yo tengo algo en coordenadas polares y me pidieran que lo pase a coordenadas rectangulares o a coordenadas cartesianas. O sea, que yo tengo, ahí me dan el punto R, teta y me dicen, hey, pasa eso a coordenadas polares. Recuerden que esto mide R, que esto mide X y que esto mide Y, ¿cierto? En el triangulito ese que tenía ahorita, en el triangulito que tenía pintado de amarillito ahorita. Entonces, en ese triangulito, miren que otra vez es un triángulo rectángulo y todas esas cosas. Yo simplemente tengo a R y a teta, los valores que tengo son R y teta, entonces necesito a X y a Y. ¿Cómo encuentro a X y a Y? Recuerden que hay una función que me relaciona al ángulo con uno de los catetos y con la hipotenusa. Una de ellas es el seno. El seno de teta me relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa, ¿cierto? Entonces esto sería igual a ¿quién? A Y sobre R. O sea que Y no es otra cosa que tener AR seno de teta y si hiciéramos lo mismo con X, X va a ser igual a R por coseno de teta. Y entonces esos son los dos valores, o sea, si yo quisiera hacer el problema inverso de pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, pues lo único que tendría que saber son estas dos cositas de acá, que están representadas acá de una u otra forma. ¿Listo? Entonces, ya, como yo puedo hacer eso, aquí está pues lo que les expliqué ahorita de la tangente y todas esas cosas. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo pasar este punto a coordenadas cartesianas? Entonces, para pasar ese punto a coordenadas cartesianas, lo único que tengo que hacer es poner, ¿ve? El mismo puntico que puse allá arriba. AX o AX es igual a 4 por el coseno de 5 pi sextos y y es igual a 4 por el seno de 5 pi sextos. Listo. ¿Quién es coseno de 5 pi sextos? Si no estoy mal, eso es de 5 pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2. Listo. Y el seno de 5 pi sextos no es otra cosa que tener a un medio. Listo. O sea que este sería el punto 2 menos 2 raíz de 3 y este sería el punto 2. O sea que el puntico que estoy buscando es menos 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, 2. O sea, cuando yo tengo este punto en el plano cartesiano, en el plano polar, pues si lo quiero pasar a coordenadas cartesianas, pues lo único que tendría que hacer es hacer estas dos operaciones que tengo acá, esta, y ya con eso uno llega a la solución. Y entonces el puntico en coordenadas cartesianas sería este, menos 2 raíz de 3, 2. Listo. Ese sería el puntico. Listo. Ahora, si yo tengo el punto menos 1,1 y la quiero pasar a coordenadas polares, pues lo único que tendría que hacer es R va a ser igual a la raíz de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que no sería otra cosa que tener a la raíz de 1 más 1, que es igual a la raíz de 2, ese sería el R, y el teta no sería otra cosa que tener a la tangente inversa de 1 sobre menos 1, así ese es todo el ángulo, que es igual a tangente, el ángulo no, el valor, tangente inverso de menos 1. Y tangente inversa de menos 1, si ustedes buscan por allá, o si buscan en la calculadora, les debe de dar igual a menos pi cuartos. Listo. Entonces, el valor que estamos buscando, no es otra cosa que tener a raíz de 2, menos pi cuartos. O sea que si yo tengo un punto en coordenadas polares y lo quiero pasar en coordenadas rectangulares y lo quiero pasar a coordenadas polares, pues miren, ahí está. Es sin utilizar Porque las queda dos, 1 sobre menos 1. porque el ángulo es igual a la tangente inversa de y sobre x. Ah, ok, gracias. Ujú. Y entonces como y vale 1 y x vale menos 1, entonces por eso queda así. ¿Estamos con eso? Ok, listo. Entonces ahí, esa es la forma. Pero miren, entonces nosotros lo que queremos es convertir funciones. Y las funciones, pues miren, ahí tienen una función. X a la 2 más 2y al cuadrado es igual a 2x. Lo queremos pasar a coordenadas polares. Entonces para pasar eso a coordenadas polares, pues como yo sé que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta, pues entonces esta cosa que está acá no va a ser otra cosa que x al cuadrado más 2y al cuadrado es igual a 2x, va a ser igual a r al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más 2 por r al cuadrado por seno al cuadrado de teta es igual a 2 por r coseno de teta. Listo, miren, ya quedó todo en términos de senos y cosenos. La cosa es que nosotros en algún momento, cuando nos pidan esto, vamos a necesitar despejar a R. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos despejar a R? Porque R va a ser como el valorcito que nos va a dar
la función que deberíamos de tener. Listo. Entonces, para hacer esa vaina, bueno, hay muchas formas, pero miren que yo podría partir esto como r al cuadrado más r al cuadrado por seno cuadrado de teta, más otra vez r al cuadrado por seno cuadrado de teta. Yo tenía 2, lo partí en 1 y 1, es igual a 2r por coseno de teta. Y entonces acá, miren que esta cosa de acá tiene un factor común, que es ¿quién? Que es 1. Listo, entonces ese factor común, perdón, que es r al cuadrado, entonces esto me va a quedar por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta más r al cuadrado por seno al cuadrado de teta es igual a 2 por r por coseno de teta. Listo. Y esta cosa vale 1. O sea que esto va a ser igual a r al cuadrado más r al cuadrado por seno al cuadrado de teta es igual a 2r por coseno de teta. Listo. Acá hay un factor común que es r al cuadrado, que es igual a 1 más seno al cuadrado de teta, que es igual a 2r por coseno de teta. Cancelamos una r de estas con una r de estas y entonces r nos va a quedar igual a 2 coseno de teta sobre 1 más seno al cuadrado de teta. Y entonces miren que despejamos a r en términos del coseno. Ahí está. Y entonces quedó todo así. La cosa no va a ser tan complicada en el momento que lo estemos haciendo, pero más o menos la idea es esa. Listo, uno puede pasar todo a esa cosa. Y lo mismo, si uno tiene una Profe, función, dímelo. profe, ¿por qué coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta vale 1? Eso recuerda la identidad fundamental. Ya se te olvidaron las identidades trigonométricas para resolver las integrales de potencia. Por allá había una identidad Profe, que yo sí me decía, acuerdo de esas, pero de esta no. de esta no te acuerdas, ¿cómo no te vas a acordar de esta? Pues esa es. Se te olvidó, de verdad se te olvidó. Bueno, Cuando, se me olvidó. cuando estábamos resolviendo las de potencia, había una que era la más importante y yo se los dije, pilas con esta identidad, que esta es la identidad más importante que hay, que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Listo, y eso es lo mismo que yo tengo acá. Ah, sí, sí, profe, sino que la recordaba era como 1 menos coseno. No, pero yo siempre la he pintado ¿Sí me así. hago entender? O sea, como seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno al cuadrado de teta. Pero no la recordaba pues así. Pero yo siempre la he pintado así. La primera vez que la pinté así. Y después, entonces uno la despeja y entonces ya queda que coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno o que seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno. Listo, esa cosa. Sí, sí, profe. Entonces, por eso es, por eso es. Listo. Entonces, bueno, eso, nosotros vamos es a hacer ese proceso, a pasar más de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, que de pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, pero también se puede hacer. Miren que acá, por ejemplo, tenemos a r y acá tenemos a menos 2 coseno de teta. Listo. Entonces, lo que nos están diciendo es que r es igual a menos 2 coseno de teta. Listo. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Ah, y que la pasemos a coordenadas cartesianas. Entonces, pero r, miren que r, ¿a quién es igual r? R es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cierto? Eso lo dijimos por allá arriba, que r era igual a esto. Y esto tiene que ser igual a menos 2 veces. Y si ustedes se dan cuenta, pues por allá teníamos que r seno de teta era igual a y. Entonces, pero miren que acá tenemos el seno de teta, ¿cierto? Miren que ahí tenemos esa seno de teta. Ah, pero entonces seno de teta
va a ser igual a y sobre r. Si quieren, hacemos primero eso, reemplazamos eso para que miren lo que nos va a quedar acá. Nos va a quedar que seno de teta es igual a menos y sobre r. O sea que tendríamos que r va a ser igual a menos 2 por y sobre r. Listo, y ese r lo pasamos allá a multiplicar y nos va a quedar que r al cuadrado va a ser igual a menos 2 veces y. Pero r al cuadrado, recuerden que les acabo de decir que r era igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿a quién va a ser igual ¿a quién va a ser igual r al cuadrado? Pues r al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que no es otra cosa que tener igual, que esto sea igual a menos 2y. Y listo, miren, ahí está la cosa. Listo. Allá lo pasamos a coordenadas rectangulares. Y esa sería la fórmula para eso. Listo. Entonces miren que uno podría hacer el traslado de un lado para el otro con esas 4 formulitas que tenemos allá. ¿A cuáles 4 formulitas me refiero? A que, miren, esto es lo que uno tiene que saber en polares, que r es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que teta es igual a la tangente inversa de y sobre x. Esto para convertir las cosas en polares, y que x es igual a r coseno de teta y que y es igual a r por seno de teta. Y esto es lo que hay que saber de coordenadas rectangulares. Y listo, eso es todo lo que hay que saber acá. O sea, todo lo que he hablado en estos 30 minutos es sobre estas dos cosas. Listo. Y entonces, miren, yo ni siquiera he hablado de integrales. No les he mencionado ni siquiera una integral. No les he dicho, vea, es que vamos a hacer cosas con integrales. Lo único que les estoy enseñando es a cómo pasar de un lado al otro. ¿Listo? Porque lo que queremos hacer es eso de las integrales. Pero primero, quiero mostrarles algo. ¿Listo? Entonces, voy a salir un momentico de acá. No se me asusten, porque les quiero mostrar algo por allá. Listo, les voy a mostrar. Vamos a entrar a la página esta que yo siempre he utilizado, a la que ustedes iban y visitaban cuando no estábamos en contingencia. Esperen a ver si sale en algún momento por ahí. Y en esa página esperen que en esa página pues hay un site para entrar a visitar y mirar cierta cosa por allá, porque, o sea, cualquier función que yo tenga en coordenadas rectangulares, al fin y al cabo, hay unas que son bien importantes en coordenadas polares. Y entonces quiero ir a visitar esas de allá. Entonces, esperemos que esto abra. Listo. Miren, acá hay un link. Mirenlo, acá está. Este linkcito que está acá. Este linkcito, pues nos lleva, miren que es la misma página que ustedes visitaban antes, o que yo no sé si la han estado visitando o no. Pero entonces, miren, esto es más o menos a lo que me refería ahorita cuando estábamos graficando. Este es el plano polar. Miren cómo se pinta de diferente. Es porque cada uno de estas lineecitas que están acá, lo que generan es un ángulo, ¿cierto? Y lo que se quiere mirar es ese ángulo, cómo es. Listo. De resto, pues si yo pongo acá valorcitos, pues uno puede ir graficando cosas. Entonces, miren, si yo, por ejemplo, pongo acá una constante, pues esto lo que me va a pintar es un círculo. Pero ya, esperen, hagamos primero otra cosa. Si yo pusiera, bueno, voy a volver allá a donde estábamos, porque ahí estábamos en una cosa. Entonces, si teta es igual acá, si teta es igual acá, si teta es igual acá, o sea, si el ángulo es igual a una constante, entonces eso es una línea recta. ¿Listo? Pero si r por coseno de teta
es igual a una constante, pues es una línea vertical, y si R es igual a seno de teta, R por seno de teta es igual a A, también es una línea, pero horizontal. Entonces, en esta es vertical y en esta es horizontal. Y yo les quiero mostrar las dos cosas. Entonces, miren que allá lo que yo voy a graficar es a R, entonces yo tengo que despejar a R, entonces yo le voy a dar una constante, esta es una constante, y acá estoy sobre el coseno del ángulo, en esa sería una línea vertical, listo. Pero en la segunda lo que tengo es A, en vez de sobre coseno de teta, va a ser sobre seno de teta, y eso va a ser una línea horizontal. Listo, entonces yo les quiero mostrar es que eso en verdad es así, y que ese comportamiento siempre es igual, y que esas cosas se van a comportar así. Entonces, si yo tuviera el 2 sobre el coseno del ángulo, aquí en este caso yo no tengo que escribir teta sino t, porque lo demarqué acá con t en vez de con teta. Entonces, si le doy ahí, pues se supone que esa función debería ser una línea vertical, y la cosa es que va a pasar por A o por 2 en este caso. Entonces, miren, cuando yo me empiezo a mover, miren, la línea ya va. Listo. Y ahorita la van a ver que vuelve desde abajo. Listo. Entonces porque cuando yo estoy en coseno igual a 0, cuando yo estoy en coseno igual a 0, recuerden que cuando uno está graficando el coseno tiene que ver un poquito con el plano cartesiano, pero el plano cartesiano lo dividimos en dos cosas. En X va a ser el coseno, y en Y va a ser el seno. ¿Listo? ¿De quién? De un ángulo que está por acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero representar. Entonces, cuando yo estoy acá en 0, cuando yo estoy en 0, el coseno de 0 siempre va a ser 1. Y si yo divido a 2 entre 1, entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar este puntico. ¿Listo? Que va a ser 1. Digamos que me muevo 30 grados. Yo creo que 30 grados es acá. ¿Listo? Me muevo 30 grados. En 30 grados, el coseno, si ustedes van y buscan en su calculadora, el coseno de 30 grados, esperen, yo borro que me equivoqué. Si ustedes tienen en la calculadora y encuentran el coseno de 30 grados, no les va a dar otra cosa diferente a raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces, si eso les da esa vaina, es porque el 2 sobre el coseno de 30 va a ser igual a 2 sobre la raíz de 3 sobre 2, que no es otra cosa que tener a 4 sobre raíz de 3. ¿Cuánto es 4 sobre raíz de 3? Es 2 y alguito. Es 2 y un poquito. No sé cuánto es el otro poquito. Si ustedes me dicen, yo les digo si es verdad o no, pero es un poquito. Listo. Y ese poquito, si yo lo graficara, me debería de dar como acá. Listo. Y así, entonces yo sigo. Por ejemplo, en 45 raíz de 2 sobre 2, entonces me va a dar otra cosa. Y así, y voy siguiendo y voy siguiendo. Por ejemplo, en 90, eso se va a infinito. Porque yo no puedo dividir por 0. ¿Listo? Entonces, esa es la cosa, que yo no puedo dividir por 0. Entonces, miren, cuando yo le empiezo a mover esto, con esa cosa, entonces se va formando esa línea recta. Y la cosa es que cuando paso de 90, eso se vuelve negativo. Entonces, miren, él vuelve por allá abajo. Él vuelve. ¿Sí o no? Miren que cuando vuelve a tocarse 0, ¿en qué valor estamos? Mírenlo ahí. Ahí. ¿En qué valor estamos? ¿Ustedes saben quién es ese valor o no? ¿O cuál es ese valor? ¿Ustedes conocen ese valor? Háblenme, Sí, pues. debe Ese ser es por ahí pi. 5. Ese es pi. Ese es pi. Entonces, en pi, él vuelve ahí, claro, porque cuando pasa por 180, el coseno de 180 va a ser menos 1. Y 2 sobre menos 1, esperen, el coseno, sí, de pi va a ser menos 1, entonces me debería dar menos 2. ¿Y eso por qué no da por acá? Eso porque... Ah, no, está bien, es que viene negativo, mírenlo, ahí está. Él viene negativo y entonces se une otra vez allá. Listo, entonces esa cosa está bien. Entonces se acerca por debajo, miren, él se acerca. Claro, y es menos 2,
porque él debería de estar, miren, lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Él dónde debería de estar? Yo ya me moví con este ángulo. Ay, esperen que es que no me cogió, no. Cuando yo me muevo en este ángulo 180, pues él me dio -2, él me dio -1, perdón. Y el -1 de esta cosa, ¿dónde está? Pues debería estar por acá. Entonces, por eso me da al otro lado, por eso me da otra vez ahí en ese valor. ¿Listo? Porque no estoy tomando lo positivo, sino negativo. Entonces, por eso me va a dar -2 acá. ¿Listo? No crean que es 2 porque llegamos otra vez a 2. No, es porque recuerden que es 180 y nos debe dar -2. Entonces, lo debería de ubicar acá. Si me hubiera dado 2, lo tendría que ubicar acá. ¿Listo? Entonces, eso pasa, esperen, yo borro esto. Eso pasa si yo lo hago con el coseno. Acá tengo otra grafiquita. Y déjenme, yo me devuelvo otra vez. Acá, este deslizador. Y en vez de poner coseno, pongo seno. Entonces pongo acá seno de t. Listo. Cuando pongo eso, va a pasar algo muy similar, pero ahora en el eje Y. Miren. ¿Sí lo ven? Y en el eje Y va a pasar por 2. Y miren, vuelve y cumple lo mismo. Miren que cuando llegó a pi, es donde se completa la cosa. Si yo me devuelvo un poquito desde pi, pues la cosa va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces, cuando es 2 sobre coseno o cuando es 2 sobre seno, siempre van a ser líneas rectas. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar con eso. Vuelvo por acá. Ahora vamos para unas más interesantes. ¿Listo? Ahora, cuando R es igual a A, cuando R es igual a un valor, pero es que ese A, aquí me faltó algo, este A es igual a un cuadrado acá, ¿listo? Entonces, cuando R es igual a al cuadrado, eso me da un círculo de radio A. Entonces, vamos a ver, si R es igual a una constante, si R es igual a una constante, es que yo creo que donde está el error es en otra parte. ¿Listo? Aquí no está, sino que acá me sobra esta raíz. ¿Listo? Entonces, cuando R es igual a A, no, eso sí, eso está bien. Esta cosa es igual, entonces voy a quitarle esto. Voy a quitarle eso a esta la voy a borrar del todo. Entonces, eso es un círculo de radio 2. Miren, eso debe ser un círculo. Entonces, miren que él se va formando, miren. Él va, claro, él se mantiene en el valor, porque te está diciendo que siempre es constante, que no importa cuando muevas el ángulo, porque miren que no tiene nada que cambie el ángulo. Entonces, si está en 0, vale 2. Si está en 30, vale 2. Si está en 60, vale 2. Si está en 90, vale 2. Y siempre va a valer 2. En cualquiera de los valores va a valer 2. Entonces, miren, se forma un círculo. Si yo le pusiera 4, ¿ustedes qué creen? Que va a ser un círculo de radio 4. Miren, ahí está. Y siempre va a ser así. Siempre. Entonces, si está en 2, es 2, pero si es 4, pues me va a formar un círculo de radio 4. ¿Listo? Y miren que él forma el círculo cuando da toda la vuelta. Miren que 2pi es igual a 6.28. ¿Listo? Aproximadamente. ¿Listo? Entonces, miren, él forma círculos cuando R es una constante. Si R es una constante, él va a formar círculos de radio, lo que esté ahí. ¿Listo? Bueno, volvamos por acá. Entonces, este es un círculo de radio A. ¿Listo? Entonces, este ya está. Este ya está. Ahora, miren lo que pasa acá. Ahora el ángulo se aparece. Ahí aparece un angulito. Listo, y miren que le puse un 2 allá adelante. ¿Y por qué le puse ese 2? Porque eso va a ser un círculo de radio A, pero centrado en A, 0. Listo, entonces vamos a buscarlo ya. Si yo pongo 2 por 3 quedaría 6, ¿cierto? Por coseno del ángulo de t, en este caso. Listo, voy a borrar este 4 para que no salga ahí. Y simplemente, pues entonces miren, él se va a mover, ¿listo? Miren dónde está empezando en 6. Y la cosa es que el círculo ya va a estar centrado es en 3. ¿Sí lo vieron? Ya, o sea, el círculo, el puntico donde va a estar centrado es por acá. Miren lo que ahí está el centro, que es ese que les acabé de decir. Miren que yo había puesto un 2 por A por coseno del ángulo. Entonces, lo que hace es trasladar el ángulo, o sea, lo traslada
¿cuánto? Pues lo traslado 3 en este caso. Si yo pusiera ahí un 4, en vez de ese 3, pues entonces esto me quedaría 8 y entonces el círculo sería de radio 4. O sea, aquí pongo 8 y entonces sería un círculo de radio 4 y entonces estaría simplemente movido así. Si yo pusiera en vez de 4, pongo menos 4, entonces ¿ustedes qué creen que qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? ¿Que se va a abrir para dónde? Que se va a abrir para el otro lado. Listo, mírenlo ahí. Listo. Ah, otra cosa que pasa acá es que noten lo que acabó de suceder. Yo empecé a abrir el círculo, él se empezó a abrir tan, 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 tan. Sigo. ¿Dónde completó el círculo? ¿Dónde lo completó? En pi. Otra vez. Y miren que él sigue. ¿Qué es lo que pasa? Que él está completando el círculo 2 veces. O sea, él no es que haya parado ahí, él siguió dando la vuelta, sino que como los valores van a ser iguales, pues entonces él simplemente lo siguió haciendo. La cosa es que cuando empecemos a integrar, miren que ya estoy mencionando la palabra integrar, pues entonces a mí nada más me interesaría, si yo tuviera un gráfico como eso, integrar de 0 a pi. No me interesaría otra cosa, que no fuera desde 0 hasta pi. Listo. Eso para el coseno. ¿Y ustedes qué creen que qué va a pasar si yo pongo en vez de coseno, pongo seno? Están muy idos y esta cosa es bien interesante, pero si ustedes no la cogen, esto se los va a llevar, muchachos. Listo, entonces yo lo siento como que no están. Y si no me hablan, pues yo sigo y esto rapidito lo sacamos. Listo. Y esto no es, esta cosa de la gráfica es lo importante de esto. Listo. Miren, la cosa es que cuando le pongo seno, pues se abre en el eje Y. O sea, va a ser el mismo círculo, pero ahora se va a abrir en el eje Y. Listo, ahí está. Y si pongo el menos 4 en vez de ese, pues entonces se va a abrir hacia el otro lado. Profesor, Dímelo. Hola. profe, sí, que se abre hacia abajo. Ah, ok, listo. Bueno, listo. Entonces esas dos ya están también. Cuando se abren hacia abajo y hacia arriba, son estas dos. Estas dos de acá. Listo. Ahora, cuando están las dos unidas, pues lo que pasa es que se va a trasladar el círculo ciertas unidades hacia los demás lados, ¿cierto? O sea, si yo pusiera acá, en vez de, vamos a devolverla toda para que se vea. Si yo pusiera acá, en vez de 4 pongo menos 4. Y por acá, bueno, y le sumo más 6 veces coseno de t. O sea, están las dos, está la del seno y la del coseno. Pues va a ser un círculo que se va a mover 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo. Y el radio va a ser, vamos a ver, listo, entonces miren, se mueve hacia abajo. ¿Cuál va a ser el radio? Ahí está. El radio va a ser 3, que es el del coseno. Listo. Ahí está. Entonces se movió 2 unidades hacia abajo. Sí, 2 unidades hacia abajo y 3 unidades hacia la derecha. Y entonces el radio, perdón, va a ser igual a la raíz cuadrada de la distancia que hay entre ellos dos, cuando la cosa esa sea. Entonces miren, ahí está el circulito. Si yo pusiera, por ejemplo, acá 2 y 2, o sea que cada uno, ahí A y B valen 1, perdón. Entonces él sería un círculo centrado en 1, 1 y con raíz cuadrada, con radio igual a la raíz cuadrada de 2. Listo. Entonces ahí estaría. Entre más grande sea esa cosa, entre más cambie eso, pues el círculo se va a mover en diferentes posiciones. Listo. Entonces cuando las dos están unidas, pues el círculo se mueve. Pongámosle, por ejemplo, acá 8 y acá 8 y entonces el radio
se va a trasladar allá. Listo, se mueve allá un poquito. O sea, el radio ahora, el centro va a estar en 4,4 y el radio va a ser la raíz de 8, si no estoy mal. Esa va a ser la raíz. Para el coseno, Lady, discúlpame que no te respondí. Yo creo que la pregunta era cuando estaban cosenos, sí, derecha, izquierda y para el seno arriba y abajo. Pero cuando lo estoy moviendo así con todas esas cosas, pues entonces se va a mover por todo el círculo de acuerdo a cuál sea el radio y a cuál sea la posición. Listo. Bueno, entonces ahí están los círculos. Ahí están los círculos. Ahora empiezan los bonitos. Listo. Ahora vamos a hablar de un cardioide. Y un cardioide no es otra cosa que cuando vamos a quitar acá cosas. Listo. Yo pongo, por ejemplo, 2 más. Esperen que yo quito esto un poquito acá. 2 más coseno de t, pero también le pongo un 2 acá. Listo. Entonces, le pongo eso y entonces se forma supuestamente como una especie de corazoncito. Listo, miren. Él va a empezar cuando el coseno es 0, pues eso va a dar 1. Entonces esto va a ser 2 más 2, entonces empieza en 4. Miren, ahí está en 4. Listo. Y cada vez que va avanzando, pues él se empieza a disminuir hasta que llega a 180, porque en 180 o en pi, él va a dar 0. Listo. Y después entonces empieza otra vez a crecer, porque esa parte negativa que tenía ahí, pues va a volver a empezar a crecer y simplemente pues él va y termina de dar su vuelta. Y entonces miren que lo que forma es como una especie de corazoncito. Listo. Si en vez de un más estuviera un menos, pues se voltearía para el otro lado. Y si en vez de coseno fuera seno, pues entonces estaría, ahí el corazón se ve un poquitico mejor. Y si fuera más, pues entonces estaría hacia arriba. Listo, mírenlo ahí. Entonces forma como una especie de corazón. Si uno le pone un valor más grande, pues miren que él tiende como a volverse como una especie de círculo. Listo. Si yo le pongo, por ejemplo, acá 8, miren que va tendiendo a ser un círculo. Listo. Porque como le estamos restando tan poquito, pero si lo pongo por acá, pues la cosa cambia. Miren ahí. Y esto se llama o sea, el corazoncito es cuando los dos valores son iguales, o de pronto el valor independiente va a ser mayor que el otro. Pero cuando no, cuando el valor de A es menor que B, pues se llama un limacons. Y es como el mismo corazoncito, la cosa es que el corazoncito ahora va a tener como una especie de huequito. Ahí, miren ahí. Y entonces, si nosotros miramos cómo es el comportamiento cuando se va haciendo la gráfica, es que él empieza normal. La cosa es que llega un momento en que llega a 0, pero como hay valores que son mucho más grandes que él, pues entonces se va a meter dentro del corazón y simplemente hace un pequeño loop o un pequeño bucle ahí, se devuelve y vuelve a formar pues como la figura completa. Y esa es la forma de formarse de esa cosa. Si fuera con coseno, pues ya sabemos que va a quedar como alrededor del eje X. ¿Listo? Profe, Entonces se miren tiene que que cruzar o unir en X. En cero, perdón. sí, en cero se cruza. En cero es donde se cruza. O sea que eso, ¿Pero se cruzan o se unen? ¿cómo así? O Es que sea, entonces no, cuando está ahí debe de cruzarse siempre. sí, se cruza, se cruza. Él está cruzando y mira que donde se vuelve a unir es acá al final. Listo. Entonces miren, aquí, pues si uno pudiera mirar la cosa, pues acá va como en la mitad del recorrido. Ahí debe ir en 180. Mírenlo, ahí está el 180, si lo ven. Y si seguimos, pues miren que esa cosa va a generar simplemente eso. Listo.
Eso es un limacont. Y esas son bien bacanas, pero las más bacanas de todas son esas que les voy a mostrar ahora. Y es, por ejemplo, cuando tenemos que en vez de estar allá afuera, el valor de A está dentro. O sea, si yo tuviera acá, por ejemplo, 2t, entonces miren lo que pasó ahí. Lo voy a poner un poquitico más grande para que se vea. Voy a poner, por ejemplo, acá un 4. Y entonces miren que él va a empezar en 4, ¿cierto? Va a ir tendiendo a 0, miren que tiende a 0, pero sigue dando la vuelta, ¿cierto? Y lo que va generando es como una especie de florecita. Mírenla ahí. Él pasa varias veces por 0 y hasta que llega allá. Y la cosa es que si, por ejemplo, fuera con el seno, pues lo que hace es que la cambia un poquito. Como que hay una especie como de traslado. Sigue viendo la misma flor, miren que sigue siendo la misma flor, la cosa es que se traslada un poquito. Hay como una especie de, vamos a ponerla por acá con el coseno. Es que se me va la palabra. Hay una especie como de movimiento ahí, y entonces miren que ahí queda como la flor. Simplemente la trasladé un poquito en sentido horario, y ella se empezó a mover hacia allá. ¿Listo? Pero es la misma flor, en cierto sentido son las mismas flores, la cosa es que se pintan de diferente manera. La cosa es que, si ustedes vieron, mírenlo, voy a borrar este de acá abajo. Si ustedes vieron, los 4 pétalos se forman cuando yo llego a 2pi. O sea, o sea, cada uno se forma como en pi. Por ejemplo, ahí voy en el primer pi. 3.14 dividido 2 da 1.50 y pico, listo. Ahí llegó el primero. Acá llega el segundo, miren, en la mitad. En 3.14 llega a la mitad. Y él sigue, acá debe ser, o sea, entonces él en 4 pasos ya hace la flor completa, listo. La cosa es que miren, si yo tuviera en vez de 3, ese es el círculo, listo. Si yo tuviera 3, en vez de 2, tuviera 4, entonces ¿ustedes qué creen que cuántos pétalos va a tener? Si tenía 2 y formaba 4 pétalos, entonces aquí ¿cuántos pétalos va a formar? ¿Qué creen? 8. No. Debería de formar 8, entonces mírenlo, ahí está. ¿Y en cuántas cruzas por el eje X? Pues en 8, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí, me fui para otro lado, y 8. Listo, ¿sí lo ven? Entonces ahí formó la florecita con 8 pétalos. Listo. Y si fuera con 6, entonces son 12. Y si fuera con 8, son 16, y ahí se va formando de acuerdo a eso. Y el que mide el tamaño de la flor, pues es esto. Si yo pongo 5, entonces va a ir hasta 5. Si pongo 9, va a ir hasta 9. Entonces va a ser más grande y así. Listo. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Bacano eso está bien bacano. Es bien bonito. La cosa es que, déjeme yo quito esto y quito esos valores tan grandes. Ponerle acá, por ejemplo, 3. Y bueno, eso sería un círculo de radio 3, ¿no? Eso ya lo habíamos hecho, que se traslada, no, círculo trasladado. Listo, ese fue el que hicimos ahorita. Pero miren, voy a poner en vez de 2, voy a poner 3. Entonces, ¿cuántas hojas debe tener la flor? Parecen mandalas, sí, eso mismo dijeron en la otra clase. Debería tener 6, ¿cierto? Vamos a ver. Listo, entonces miren lo que va a pasar acá. Entonces, cuando es impar, la cosa cambia un poquito. Él va a empezar a formar la flor, va a empezar a formarla, pero miren lo que va a pasar acá. Ya, ahí formó el tercero, y miren, no me está formando el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, bueno, ni el sexto, que son 6. Listo, no lo está formando. Es porque pasó, ¿se acuerdan que cuando tenía, claro, es la misma línea, ¿se acuerdan que cuando tenía el círculo así,
el círculo se formaba, o sea, esto en verdad, esa cosa que tenemos ahí es un pétalo. Esa que se está formando con ese circulito ahí es un pétalo. La cosa es que ahí debería de formar una flor de 2 pétalos. Pero no se forma, es porque un pétalo está encima del otro. Entonces, cuando llega a 3, él simplemente está pasando por encima del otro. Cuando llega a pi cuartos, a pi, perdón, pasa por encima del otro. Entonces, lo mismo pasa cuando yo pongo, por ejemplo, acá 3. Cuando pongo 3, él está haciendo la flor, se supone que va a tener 6 pétalos, pero con la mitad del recorrido tenemos. O sea que con tener solo o sea, si yo quisiera calcular el área de esa figura que está ahí, solo tendría que ir hasta pi. Listo, yo no tendría que ir a hacer 2 vueltas, porque entonces estaría dañando la integral. Listo. Entonces, eso pasa. Y miren que con 5 va a tener 5 pétalos, pero la cosa es que se repiten. Y con 7 va a tener 7 pétalos, la cosa es que los pétalos se repiten. Mírenlos ahí. Listo. Entonces, de acuerdo a toda esta información que está acá, uno puede formar ese tipo de figuras. Y las figuras van a ser como lo importante acá. La cosa es que cuando uno vaya a integrar, eso es lo que sigue, cuando uno vaya a integrar, pues lo que tiene que tener en cuenta es cuál es la figura. Y es más, miren que cuando yo les muestro o les pido que integren, pues prácticamente les doy la figura. Miren, ahí está. Listo. Entonces, ¿cuál es la forma de integrar acá? ¿O cómo es la forma de integrar? La forma de integrar, pues ahí tengo una figurita como en coordenadas polares. Ahí está la figurita en coordenadas polares. Y simplemente miren que acá está la función. Esa es la función que yo les dije ahorita que la teníamos que escribir en términos de teta. Y simplemente vamos a integrar desde alfa hasta beta. Tenemos que saber los ángulos. Entonces, desde alfa hasta beta. Yo les mostraba ya que cuando la figura se formaba completa, porque si yo sé cuándo la figura se forma completa, pues entonces ya sé hasta dónde tengo que integrar. ¿Listo? Entonces, va a ser, la integral de eso va a ser igual a un medio. Siempre en un medio es como, ¿se acuerdan que por allá poníamos pi por algo? Pues acá va a ser un medio, siempre va a ser un medio de la integral desde alfa, desde el ángulo más pequeño hasta el ángulo más grande. ¿De quién? De r al cuadrado por d teta. Porque como estamos formando un círculo, es como si estuviéramos formando el pi por tal cosa. Y como estamos tomando un ángulo, pues el ángulo, la medida de un ángulo, de un segmento de ángulo va a ser igual a un medio del ángulo. Entonces, por eso es que eso es igual al cuadrado de esa cosa. Y entonces al final esto lo podríamos escribir como medio de la integral del de alfa hasta beta de f cuadrado de teta por d teta. Y esta va a ser la fórmula para integrar. Esta cosa es la fórmula para integrar. O sea que todo eso que hemos visto hoy, simplemente lo vamos a usar para utilizar esa formulita que está ahí. Y eso, con eso uno integra. Siempre que yo tenga la cosa, es esto lo que tengo que hacer. O sea, que si a mí me piden, miren que acá el problema que vamos a tener para integrar, bueno, si tuviéramos 2 curvas, o sea, si tuviéramos, en vez de esa cosa que tenemos allá arriba, tuviéramos por acá la función y por acá tenemos otra, y el ángulo viene acá así, o sea, que aquí estuviera f de teta y que por acá esta fuera g de teta, pues entonces, miren que lo que quisiéramos encontrar es esta ariecita y otra vez, la de arriba menos la de abajo, o la que está más afuera menos la que está más adentro. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Listo? O sea que ahí está, miren que esa es la forma de integrar esa otra cosa. ¿Listo? O sea que el concepto no cambia mucho, el concepto es más o menos el mismo. Lo que se vuelve complicado acá es encontrar, muchachos, los ángulos. Esta cosa es la que se vuelve difícil, esta, de alfa hasta beta. Miren que aquí en ninguna parte nos van a decir, ve, vos tenés que integrar desde tal parte hasta tal parte. Miren. Entonces, acá lo que es distinto es eso. Entonces, cuando yo vaya a hacer esta integral, pues, fácil, muchachos, esa integral es fácil. La integral de un medio, esa es la fórmula, ¿de quién? De 2 por seno de 3 teta al cuadrado por d teta. ¿Listo? ¿Qué me falta? Ah, pues me falta el ángulo y me falta el ángulo. ¿Hasta dónde voy a integrar? Esa es la cosa acá.
Las coordenadas polares, lo difícil de hacer coordenadas polares o las integrales de coordenadas polares es eso, desde dónde hasta dónde voy. Es el complique que tenemos acá. O sea, aquí no hay otra cosa que sea más. Y entonces, miren, si yo fuera a hacer nada más la integral, miren, es 4 acá por seno al cuadrado de 3 teta por d teta. Y entonces ese 4 lo tengo que sacar de ahí. Entonces esto me va a quedar 2 por la integral del seno al cuadrado de 3 teta por d teta. ¿Cómo se hace la integral? Que eso es lo que yo les digo a ustedes, que si ustedes no se acuerdan de las cosas, pues entonces es muy difícil. Pero si ustedes se acuerdan, es una cosa bien simple. ¿Cómo se hace la integral? Y cuidado que todavía no tenemos los límites. ¿Listo? ¿Cómo se hace la integral? El problema acá, el problema difícil es que ustedes se acuerden de cómo se hacen las integrales. Es una integral de potencia que si ustedes se acuerdan tenía una formulita que el seno al cuadrado de teta era igual a quién, a 1 menos el coseno de 2 teta sobre 2. Si uno sabe eso, eso no es difícil, estas cosas no son difíciles. ¿Listo? Entonces, si ustedes no se acuerdan de eso, pues muchachos, como les dije a los del otro grupo y como les decía a ustedes en la clase del sábado, si a ustedes se les olvidó que estamos integrando, pues todavía no se les puede olvidar. Eso, por eso es que yo les digo a ustedes que teníamos que seguir estudiando, porque si a usted ya se le olvidó que la integral de seno al cuadrado de 3 teta se hace de esta forma, pues ya estamos grave. Pero si no se les ha olvidado, pues ya, eso es bien simple, esa cosa se hace bien simple. La cosa, bueno, entonces hablemos de los límites, porque los límites acá son lo difícil. Entonces, miren, yo tengo una flor de 3 pétalos. Yo ahorita les dije que si teníamos 3 pétalos, nada más teníamos que llegar hasta dónde. A ver si me estaban prestando atención. Hasta 3.14. Ah, hasta pi, entonces. Sí. Listo. Entonces, bueno, esto va a ser desde 0 hasta pi. Y listo. Eso sería todo, es calcular eso. La cosa es que, digamos que yo esa me la pillo y yo sé que esa cosa es así. Pero miren, esta hojita es la misma que esta hojita, ¿o no? Y esta hojita es lo mismo que esta hojita. Todas las 3 hojas son iguales. Entonces, ¿será que yo tengo que ir hasta pi para poder hacer todo esto? O simplemente yo quiero saber cuándo es que 2 por seno, porque miren qué le está pasando por acá por 0. Él está arrancando de 0 y está volviendo al 0. Entonces, simplemente esto va desde 0 a 0. Entonces, yo quiero despejar esa ecuación. Entonces, en lo que se convierte es en calcular una integral, perdón, una integral no, una ecuación trigonométrica, que yo sé que ustedes no se acuerdan de eso. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación trigonométrica? Pues simplemente, normal, se despeja 3 tetas igual a 0. Y después, yo quiero saber cuándo es de 3 teta, cuándo 3 teta es igual a seno inverso de 0. ¿Y quién es el seno inverso de 0? Pues el seno inverso de 0 es igual, no es diferente a tener a n veces pi. Y ahí es donde yo les digo que ustedes no se acuerdan de eso. Listo. Y entonces, cuando uno sabe que eso es n veces pi, ¿por qué? Porque recuerden que lo que les decía ahorita, ¿el seno dónde está? Desde acá hasta acá. Acá es menos 1, acá es 1, acá es menos, perdón, acá es 1, acá es menos 1, acá es 1, acá es menos 1, acá es 1, acá es menos 1. ¿Cierto? Ese es el seno. El seno va desde 1 en Y y hasta menos 1 en Y. Cuando pasa por acá y por acá, ¿cuánto es? Acá es 0, 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 acá es 0. Entonces, ¿dónde el seno inverso va a ser? ¿Dónde el seno inverso va a ser 0? Pues en todos los valores cuando pasa por pi. Recuerden que esto es 0, acá es pi, acá es 2pi, acá es 3pi, acá es 4pi, acá es 5pi, acá es 6pi. Entonces, npi, donde n es cualquier valor, y simplemente entonces z va a ser igual a npi sobre 3. ¿Qué significa eso? Que yo, si quiero, en vez de ponerme a hacer la integral toda hasta pi, porque eso se le va a olvidar a uno, pues lo que tengo que hacer es esa cosa. Y entonces esto va a ir nada más hasta pi tercios. Listo, y entonces estoy calculando esta hojita nomás. Estoy calculando esa hojita nomás. Y después de que calcule esa hojita, la tengo que multiplicar por 3, porque hay 3 hojas de esas, pero allá afuera había un 2, entonces aquí va a quedar, ¿qué? Un 6.
Y entonces la que yo estaba calculando ahorita y esta que voy a hacer ahora son iguales. Entonces voy a hacer un paréntesis ahí. Entonces, a ver, acordémonos. Entonces la integral de 0 a pi la voy a hacer así con el 2 acá por seno al cuadrado de 3 teta por d teta va a ser igual a quién? A 2 veces, a quién, perdón, por la integral, perdón, por la integral de quién, 2 veces la integral de quién, de 1 menos coseno de 6 teta sobre 2 por d teta. ¿Listo? O sea que ese 2 y ese 2 que están acá salen de ahí. O sea, ya la integral me va a quedar es 1 menos coseno de 6 teta por d teta. ¿A quién es igual la integral de 1? Pues a teta. ¿A quién es igual la integral de coseno de 6 teta sobre teta? Pues va a ser igual al seno de 6 teta sobre 6. Y todo esto evaluado. Recuerden que esto acá tiene unos límites de 0 a pi. De 0 a pi. Y acá de 0 a pi. Entonces esto no va a ser otra cosa que tener a pi menos seno de 6pi sobre 6. Esto así. Menos 0 menos seno de 0 sobre 6. Esto va a ser todo 0, si ustedes se dan Profe, cuenta. espere que ¿Qué pasó? no sé, me perdí ahí. ¿Dónde te perdiste? Lo que acabas de hacer. Igual a pi menos seno. Estoy evaluando en este Ya límite. estoy evaluando. Estoy evaluando en el límite. Y en el límite, pues se evalúa las pi y después se evalúa en este que va a ser 0. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está. Entonces me va a dar pi menos 6pi sobre 6. Entonces, ¿eso es igual a quién? Pero esto es 0 también, porque recuerden que el seno, desde que esté aquí en estos valores, va a dar 0. Entonces, como están 6pi, va a ser 0. Entonces, esta integral va a ser pi. ¿Listo? Eso haciéndola, tomando todos los valores que están ahí. Pero miren, ¿qué pasaría donde yo hiciera la otra? O sea, si donde yo hiciera la otra que les dije que era 6, desde 0 a pi tercios, ¿de quién? De lo mismo, O sea, de 1 menos coseno de 6, de 6 teta sobre 2 por d teta. Pues no va a ser otra cosa que tener a 3 veces la integral de 0 a pi tercios. ¿De quién? De 1 menos coseno de 6 teta por d teta. Esa integral va a ser la misma, vean que va a ser la misma. Entonces esa integral va a ser igual a teta menos seno de 6 teta sobre 6. Y esto evaluado de 0, ¿a dónde? De 0 a pi A pi tercios. tercios. Listo. Entonces esta cosa no es una cosa distinta a tener a 3 por pi tercios menos seno de 6 pi tercios, todo esto sobre 6, y la otra va a dar 0, por los dos lados va a dar 0, entonces lo único que me va a quedar es esto. Pero miren que 6 pi tercios sobre 3 me va a dar 2 pi, o sea que esto va a ser 0. ¿Listo? Miren lo que me quedó, 3 por pi tercios, que no es otra cosa que tener a pi. O sea que por los dos lados la integral me va a dar la misma cosa. ¿Listo? Entonces, si yo sé, miren que la cosa difícil acá no está en hacer la integral, porque la integral es sino acordarnos de integrales de potencia y van a ser integrales de potencia simple. Acá el problema es si yo sé cómo calcular los límites. Y la parte difícil de esto es encontrar los límites. O sea, la parte que es complicada acá es cómo encuentro esos límites. Entonces hagamos este segundo, ¿listo? Y el otro, el de dos funciones, lo dejamos para la próxima clase, ¿listo? Entonces, miren, este, por ejemplo. Entonces, dijimos que cuando era un cardioide, entonces, ¿qué era lo que pasaba con él? ¿Se acuerdan de eso? Cuando estaba haciendo la gráfica del cardioide, ¿cuándo era que se formaba el cardioide completo?
Cuando había uno que era menor que el otro, mayor que el otro, no. No me acuerdo. Ay, muchachos, es que ahí sí, sigan viendo las noticias si eres. Listo. ¿Cómo es eso? Uno más coseno de t. Vamos a ver si me lo hace. Ahí está. Miren ahí. Entonces se forma cuando qué. Se forma cuando qué. Cuando doy la vuelta completa. ¿Sí la ven? Ay, fue madre, ¿para dónde vas? Se fue. Miren, cuando doy la vuelta completa. Ahí lleva la mitad. ¿Dónde lleva la mitad? La mitad la llevan en 3.14, o sea, en pi. Y después entonces sigue. ¿Hasta dónde? Hasta 2pi. O sea que esto sería, miren que yo lo que tengo que saber es eso. Si ustedes saben eso, entonces esa integral es muy fácil. Porque esta integral entonces, ¿qué sería? Sería la integral, sería un medio de la integral de quién, desde dónde hasta dónde. Yo paré que nada De más cero estuviera con... a pi medios. ¿De cero a dónde? A pi medios, no. Ah, O de pi al cuadrado. no, hombre. ¿De cero a dónde? A 2pi. A 2pi. A 2pi. Se halladito a la vuelta. Listo. ¿De quién? De 1 más coseno de teta al cuadrado por de teta, porque recuerden que la función es elevada al cuadrado. Ahí está. Entonces, miren, acá es la integral desde un medio de la integral de 0 a 2pi. ¿De quién? De 1 más 2 veces coseno de teta más coseno al cuadrado de teta por de teta. Entonces, miren, esa integral es fácil, y esta, como yo sé que ustedes ya no se acuerdan, entonces se las digo, coseno al cuadrado de teta, para que no se les olvide y que sepan que la tienen que recordar, que esto es igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Listo, pilas pues con estas funciones que no le pueden olvidar. Es la idea pues de que aprendamos algo, de que que no se nos olviden. Listo, hay que tener cuidado con eso. Listo, entonces si reemplazo eso allá, pues esto me va a quedar un medio de la integral de 0 a 2pi de 1 más 2 veces coseno de teta más un medio más coseno de 2 teta sobre 2 y todo esto por de teta. ¿Sí lo ven? Y eso entonces nos va a quedar como un medio de la integral de 0 a 2pi. ¿De quién? De 3 medios, que es 1 más un medio, más 2 por coseno de teta. Y cuidado con estas, que estas no son iguales. Esto es coseno de teta. Mientras que la otra, perdón, mientras que la otra es coseno de 2 teta sobre 2. Listo, por de teta. Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? A un medio de 3 medios de teta más 2 por seno de teta más un medio de seno de 2 teta sobre 2. Y todo esto evaluado de 0 a 2pi. ¿Listo? Y entonces esto va a ser igual a 3 cuartos de pi, perdón, de teta. 3 cuartos de teta. No multipliquemos eso ya. Esto va a ser igual a un medio. Va a escribirlo. Es que no. Multipliquémoslo para que no nos quede esa cosa por allá hablando. 3 cuartos de teta más seno de teta. Ese 2 con ese 2 se cancela. Más un octavo de seno de 2 teta. Y todo evaluado de 0 a 2pi. Entonces en 2pi, eso me va a quedar igual a ¿quién? Me va a quedar igual a 3 medios de pi. Esto va a ser 0, esto va a ser 0. Entonces la solución va a ser eso que está ahí. Y ya. Porque por el otro lado también va a ser 0, 0, 0, 0. Y ya. Entonces la solución va a ser lo que me dé cuando yo reemplazo a 2pi acá. Entonces a la solución de ese corazoncito que está allá.
Y entonces ahí está la cosa. Dejemos esta para la próxima clase, para no atormentarlos mucho más con esto. Listo. Pero hay que tener cuidado con eso, muchachos. Si no le metemos a esto, la cosa se pone grave. Listo. Pilas, pues, que hay que trabajarle. Yo sé que están allá confinados.